¿Y si te dijera que la oscuridad que cubrió la tierra aquel viernes no fue causada por un eclipse, ni por una nube, sino por el llanto del cielo mismo? ¿Qué pensarías si supieras que en el momento exacto en que el sol debía brillar con más fuerza, la luz desapareció porque Dios estaba en duelo? No fue un evento cualquiera, fue un grito que rasgó no solo el velo del templo, sino también el corazón del universo. Y lo que ocurrió en esas 3 horas de tinieblas puede cambiar tu fe para siempre. Este no es un relato religioso más, es una revelación profunda que pocos se atreven a enseñar, que el dolor de Dios es real, que el sacrificio de Jesús fue más que físico, que la resurrección no es pasado, es misión vigente. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede abrir tus ojos espirituales de una forma que jamás imaginaste. Vamos a caminar juntos por el Viernes Santo, desde la traición hasta el grito final, y entenderemos por qué ese fue el día en que el cielo lloró, y al mismo tiempo, el día en que el amor venció para siempre. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Este mensaje no solo te tocará, puede despertar algo eterno en ti. La oscuridad como expresión del dolor de Dios. Aquel mediodía en Jerusalén, el cielo hizo algo que nunca antes había hecho. Enmudeció con una oscuridad sobrenatural que cayó sobre la tierra como un velo de luto. No fue una nube pasajera ni un eclipse fortuito. Fue como si el mismo universo, incapaz de contener el sufrimiento que se estaba desatando en el Gólgota, cerrara sus ojos en señal de duelo. La escritura es clara, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45. 3 horas de sombras intensas, en el preciso instante en que el sol debía estar en su punto más alto. ¿Cómo no estremecerse al imaginar ese escenario? El Creador, aquel que dijo, hágase la luz en Génesis, permitía, ahora que las tinieblas reinaran, como si su corazón mismo se quebrantara ante el sufrimiento de su Hijo. Esta no fue una señal para los sentidos, fue una expresión del alma de Dios. Muy pocos entienden la profundidad de este acto. El dolor del Padre no es un concepto fácil de comprender. Estamos acostumbrados a pensar en Dios como todopoderoso, inmutable, eterno, pero en este momento se revela también como profundamente vulnerable en su amor. ¿Qué tipo de amor permite que el Hijo perfecto sea clavado en un madero? ¿Qué clase de justicia permite que el único sin pecado cargue con el pecado del mundo? Aquella oscuridad no fue casualidad, fue el grito silencioso del cielo, el luto de lo eterno por lo incomprensible. Cuando tú sufres, cuando tú sientes que la vida se apaga a tu alrededor, recuerda esto. Incluso el cielo oscureció cuando Jesús fue herido. No estás solo. Tu dolor no es ignorado. Dios conoce la oscuridad desde dentro. El profeta Amós, siglos antes, ya había anunciado este fenómeno con una precisión asombrosa. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que el sol se oculte al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Amós 8:9. ¿Cómo pudo Amós saberlo? Porque este momento no fue improvisado, fue profetizado, planeado y sentido desde antes de la fundación del mundo. El Viernes Santo no fue una tragedia humana, fue una herida divina anunciada por las profecías bíblicas. El dolor de Dios estaba escrito, pero no para mostrar debilidad, sino para revelar hasta qué punto está dispuesto a llegar por amor a ti. ¿Puedes imaginar el corazón de un padre al ver a su hijo gemir, sangrar, gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa oscuridad fue la respuesta muda del cielo. Ahora detente y piensa. ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad cayó sobre tu vida en pleno día? Tal vez perdiste a alguien, tal vez una traición te rompió el alma, tal vez fuiste herido en lo más profundo y nadie lo vio, pero Dios sí lo vio, porque Él también conoce el silencio del sufrimiento. Él también vivió el eclipse del alma. Esa oscuridad del mediodía en Jerusalén no es solo un evento histórico, es una señal eterna para todo aquel que alguna vez sintió que la luz se apagó. Es la prueba de que el amor de Dios no brilla solo en los momentos gloriosos, sino también en las sombras. Es allí, en lo más profundo del dolor, donde su presencia se hace más íntima,
más real. Por eso, antes de avanzar hacia el Gólgota, necesitamos entender que ese viernes no fue solo un día sombrío, fue el día en que el Creador lloró, fue el momento en que el universo tembló no por temor, sino por compasión. Y si el cielo puede oscurecerse por amor, entonces tú también puedes saber que no hay sombra en tu vida que Él no pueda redimir. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. El sacrificio del inocente. Imagina la escena. Un huerto silencioso en la madrugada, un hombre arrodillado con el rostro en tierra, su sudor convertido en gotas de sangre. Es el Getsemaní, y el peso del universo entero recae sobre un solo ser, Jesucristo. Allí, en soledad absoluta, comenzó el verdadero sufrimiento. No fue la cruz el primer golpe, fue el abandono de todos, el silencio de los cielos, y la certeza de lo que estaba por venir. Jesús oró diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Quantas vezes você também desejou que a dor passasse, que o cálice da tua vida fosse removido? E mesmo assim, como Jesus, permaneceu. Esse é o verdadeiro sacrifício. Não apenas morrer por amor, mas viver cada passo com consciência do preço. A partir dali, cada detalhe se torna uma ferida. O beijo da traição, os gritos da multidão, os açoites que rasgaram sua carne, a coroa de espinhos cravada sem piedade. Mas o que mais dói neste relato é saber que tudo isso foi sofrido por alguém completamente inocente. A Bíblia Sagrada nos assegura que no se há engano em sua boca. 1 Pedro 2:22. Jesus não carregava culpa alguma, e ainda assim, foi tratado como o pior dos criminosos. Te das conta de lo que isso significa? El Hijo del Dios vivo foi humilhado, golpeado e crucificado por amor a ti. Ele não morreu por causa dos seus erros, mas pelos nossos. Ele escolheu a dor para que nós pudéssemos conhecer o poder de Deus em meio à nossa própria fraqueza. E ao nazi, em meio de esse dolor indescriptível, Jesus no maldisse, no se queja, no clama venganza. É o ora, é o perdona, é o ama. Desde la cruz, rodeado de escarnio, pronuncia palabras que rompen todo entendimiento humano. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes imaginar eso? Clavado en la cruz, apenas pudiendo respirar, el Hijo de Dios aún intercede por sus verdugos. ¿No es ese el amor más puro que existe? Y si ese amor fue mostrado a quienes le crucificaron, ¿cómo no te alcanzará a ti, que hoy estás buscando redención, salvación, una segunda oportunidad? El sacrificio de Jesús no fue simplesmente físico, fue emocional, espiritual, total. Ele conheceu o abandono, ele conheceu a injustiça, ele conheceu o silêncio de Deus. Tudo isso, ele suportou por nós, por ti, para que hoje você possa saber que não há dor que ele não compreenda, não há lágrima que ele não enxugue, não há pecado que ele não possa perdoar. Quando você olha para a cruz, você não vê apenas uma morte cruel, você vê o maior ato de amor já registrado. Você vê o Cordeiro de Deus entregando sua vida por todos, inclusive por aqueles que ainda o rejeitam. Esse é o nível de amor que transforma o mundo. E mientras muchos en ese momento pensaban que estaban presenciando la derrota, en realidad estaban siendo testigos del inicio de la victoria más grande jamás lograda, porque el sacrificio del inocente no fue en vano, fue el precio justo que abrió las puertas del reino de Dios a la humanidad caída, fue la sangre pura que limpió el pecado del mundo. ¿Entiendes esto? Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. Pero aún hay algo más, algo que sucedió justo después, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, la muerte que rasga el velo. En el momento más sombrío, cuando parecía que el mal había vencido, Jesús levantó la voz con un grito que partió el tiempo en dos. Consumado es. Juan 19:30. E imediatamente, algo sobrenatural aconteceu. O véu do templo, aquele que separava o lugar santo do Santíssimo, rasgou-se de cima a baixo. Isso não foi um acidente, nem uma coincidência causada por terremoto. Foi uma declaração do céu para a terra. A separação entre Deus e os homens havia terminado. O véu, grosso e impenetrável, representava a barreira entre o Criador e sua criação.
e somente o sumo sacerdote podia ultrapassá-lo, uma vez por ano. Mas naquele instante, pelo sangue de um cordeiro muito mais puro, todos foram convidados a entrar. Puedes ver la magnitud de este acto. El velo no se rompió de abajo hacia arriba, como lo haría una mano humana, sino de arriba hacia abajo. Fue Dios quien lo rasgó. Fue Él quien abrió el acceso. Jesús, al entregar su espíritu, no solo murió, desbloqueó la presencia divina para todo aquel que cree. Hebreos 10, 19, 20 declara: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Captas esto? El cuerpo de Jesús fue como ese velo, roto para que tú puedas entrar. Ya no hace falta intermediarios. Ya no se necesita una casta religiosa. Ahora tú puedes acercarte al trono de gracia, confiadamente, como hijo. Antes de ese momento, el acceso a Dios era limitado, condicionado, temido, pero desde la cruz, el reino de Dios se hizo accesible. La muerte de Cristo no fue una derrota, sino la victoria más sublime, la que nos devolvió el derecho de entrar a la casa del Padre, y no como siervos, sino como hijos adoptados por el Espíritu Santo. Es por eso que hoy, cuando oras, no hablas con un juez lejano, sino con un Padre que te ama. Por eso cuando lees la Biblia Sagrada, ella arde en tu corazón, porque la separación se terminó. A cruz e a ponte, o sangue e o caminho, a fé e a chave. E tudo isso começou naquele grito. Pero no solo fue el velo del templo el que se rasgó. Algo mucho más profundo se rompió en ese instante. Las cadenas invisibles que nos mantenían esclavos. A morte de Jesus rachou as estruturas espirituais do pecado, do medo, da condenação. Foi nesse grito que as trevas tremeram, que os principados caíram, que as maldições perderam o poder. Colossenses 2, 14 e 15 revela que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, y despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta? O que parecía efímera, na verdade, o inicio da liberdade. Así que la próxima vez que te sientas indigno, distante o excluido, recuerda el sonido de ese grito. Consumado es, no fue una rendición. Fue una proclamación eterna. Fue el sonido de cadenas cayendo, de puertas abriéndose, de vidas siendo reconciliadas. Fue el grito que rasgó el cielo y cambió todo para siempre. Pero espera, porque la historia aún no termina. Algo extraordinario ocurre al tercer día, y lo cambia todo. Otra vez, la resurrección como inicio de la esperanza. Muy temprano, al tercer día, cuando aún había tinieblas en la tierra y en el corazón de los discípulos, ocurrió algo que ningún enemigo del reino de Dios pudo prever. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Aquilo que parecia selado pela morte foi rasgado pela vida eterna. E as primeiras testemunhas dessa glória não foram reis nem sacerdotes, mas mulheres simples, corajosas, que não desistiram de buscar ao Mestre, mesmo entre os mortos. Maria Magdalena, com os olhos ainda inchados de chorar, escutou seu nome saindo da boca do ressuscitado. Maria. João 20:16. E naquele instante, tudo mudou. Porque quando Jesus te chama pelo nome, até a morte perde o poder. La resurrección de Jesús no fue un mito espiritual ni una metáfora religiosa, fue un hecho histórico, profetizado en las Escrituras y confirmado por testigos. No solo fue visto por mujeres en el sepulcro, sino también por discípulos encerrados en temor, por Tomás que dudaba, por pescadores que habían regresado a su rutina y hasta por 500 personas al mismo tiempo. 1 Corintios 15:6. ¿Entiendes la magnitud de esto? Aquel que fue desfigurado por el dolor, ahora aparece con un cuerpo glorificado, pero aún con las marcas en sus manos. ¿Por qué conservar las cicatrices? Porque esas heridas son el testimonio eterno de tu salvación. Cada una dice, yo vencí por amor a ti. Y no solo venció la muerte, venció el abandono, el miedo, la traición, la injusticia. Todo lo que tú y yo enfrentamos en esta vida, Él lo cargó y lo derrotó. Por eso, cuando sientas que todo terminó, recuerda, incluso Jesús pasó por un viernes de sombras, pero el domingo llegó.
E com ele, a esperança ressuscitou. La ressurreição é mais que uma história antiga. É uma promessa viva. É a prova de que Deus cumpre suas profecias bíblicas. É o sinal de que a fé não é em vão, que a salvação é real, que o reino de Deus está próximo. É a confirmação de que a oração é ouvida, que o Espírito Santo habita conosco e que a Bíblia Sagrada se cumpre até o fim. La vida ressuscitada de Cristo traz também uma nova identidade a quienes creem. Não somos mais escravos do medo, nem prisioneiros da culpa. Somos filhos da luz, chamados a caminhar em novidade de vida. Romanos 6:4 afirma: Así como Cristo ressuscitou de los muertos por la glória del Padre, assim também nosotros andemos em vida nueva. Isso significa que a ressurreição não é apenas um evento a ser celebrado, mas uma realidade a ser vivida. Cada manhã que você acorda com fôlego é um lembrete. Ele vive. E porque ele vive, você também pode vencer. Así que, se hoje estás enfrentando um sepulcro emocional, uma tumba de sueños rotos, uma piedra impossível de mover, recuerda esto. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti. Efesios 1:19-20 declara que ese poder es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Muy pocos conocen esto, pero si lo entiendes, tu fe no volverá a ser la misma. Y aún falta algo más, porque aquel que resucitó também me entregou uma missão sagrada para continuar essa revolução de amor. Uma missão vigente. Jesus não ressuscitou para permanecer em silêncio. Não foi para desaparecer nos céus e deixar seus discípulos sozinhos e confusos. Ele ressuscitou com uma missão clara, com um chamado ardente, com uma mensagem que precisava correr o mundo. Como me enviou el Padre, assim também eu os envio a vosotros. Juan 20:21. A ressurreição não foi o fim da história. Foi o início de uma nova era, onde o reino de Deus invadiria os corações de homens e mulheres por meio daqueles que creram. Foi ali, em meio a dúvidas e lágrimas, que nasceu a missão da igreja: levar a fé ao mundo, anunciar a salvação, proclamar o poder de Deus e ser testemunhas vivas da vida eterna. Los discípulos, antes temerosos e escondidos, se transformaron en valientes portadores de la luz. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, fue restaurado con 3 preguntas de amor. ¿Me amas? Juan 21:15-17. Y con ese amor fue enviado a pastorear, a guiar, a entregar su vida. Tomás, que dudó, heridas glorificadas y proclamó con humildad: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. La resurrección no solo trajo vida a Jesús, trajo propósito a los caídos, valentía a los cobardes, perdón a los culpables. Y ese mismo poder sigue obrando hoy, porque aún existen Pedros esperando ser restaurados y Tomases que necesitan tocar para creer. Pero la misión no se limita a predicar con palabras, es vivir con fuego, con compasión, con verdad, é permitir que o Espírito Santo nos transforme em cartas vivas da palavra de Deus. Marcos 16:15 resume o chamado de todos nós: Ide por todo o mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Isso inclui o seu mundo, sua casa, sua família, seus amigos, sua rede social, seu ambiente de trabalho. A missão não é apenas dos pastores, é de todo aquele que já teve um encontro com o ressuscitado. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi selado com um propósito eterno. E não se trata de hacerlo em nuestras fuerzas. Jesus prometeu que não estaríamos solos. Recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos. Hechos 1:8. Esse poder ainda está disponível. Ainda hoje, quem se rende à missão experimenta milagres, sinais, direção, sabedoria. Porque a missão não é apenas uma tarefa, é um estilo de vida. É viver cada dia como um enviado do céu à terra. E é isso que transforma uma fé passiva em um chamado ativo. É isso que diferencia os que apenas creem dos que verdadeiramente caminham com Cristo. ¿Cuál de luz? ¿Tú serás tú? Entonces, si crees que el Viernes Santo fue solo una historia antigua, te invito a mirar de nuevo, porque aún hay oscuridad en el mundo, aún hay cruces levantadas,
Aún hay corazones esperando una palabra de vida. Y tú eres la respuesta. La historia no terminó en la cruz, ni siquiera en el sepulcro vacío. Ela continúa en você. Cada vez que você escolhe perdoar, servir, orar, anunciar, amar, você está vivendo a misión, porque el grito que rasgó el cielo sigue resonando, no como un eco lejano, sino como una llama viva en tu interior. ¿Estás listo para responder al llamado? Ahora que conoces lo que realmente ocurrió aquel Viernes Santo, dime con honestidad, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿La oscuridad, el sacrificio o la esperanza? Quiero leerte en los comentarios. Tu experiencia puede ser el faro que ilumine a otros. Si esta palabra removió algo dentro de ti, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aún tenemos mucho por revelar. La Biblia Sagrada está llena de misterios que cuando se entienden, transforman vidas por completo. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu historia no terminó en el dolor. Está siendo escrita con tinta de redención.